Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre el tema de medición de estroncio en suero, orina, huesos y también en lo que fueron tejidos blandos. Esto es mediante el análisis en espectrometría de absorción atómica de Siemens en el curso de análisis instrumental. Como introducción, vamos a poder decir que para estudiar la posible acumulación de este elemento en pacientes con insuficiencia renal, en el caso crónico, se desarrollaron métodos para la determinación del elemento en las diferentes muestras que ya mencionamos, mediante la espectrometría de absorción atómica. Para comenzar, podemos hablar un poco sobre lo que fue el aparato en sí de gran importancia, en donde se realizaron los diferentes análisis con lo que fue la espectrometría de absorción atómica de Siemens, donde el equipo también estaba conformado por el horno de grafito, el muestreador automático y una impresora de escritura silenciosa. La atomización se llevó a cabo, o bueno, se realizó a partir de la pared de tubos de grafito que fueron revestidos estos, periódicamente. Acá podemos encontrar el listado de los materiales y reactivos, donde a continuación vamos a detallar un poquito más o en sí enseñar lo que fueron los materiales utilizados. Aquí tenemos la atomización que se llevó a cabo con los tubos de grafito revestidos pirolíticamente. También tenemos los tubos de teflón y también los matraces volumétricos que estos estaban esto es de lo que era polipropileno de 50 mililitros. También tenemos lo que fueron las pipetas automáticas. Para continuar, tenemos el diagrama de espectrofotometría de absorción atómica de Siemens, donde se puede decir en resumen que esto estaba conformado de la fuente de luz, óptica, la línea de emisión, la luz no polarizada, también pudo estar conformada con lo que fue polarización ondulada, modulada, perdón, también lo que fue el campo magnético de atomizador, la absorción triple de Siemens, el detector, la absorción total y la absorción no selectiva. Este llega a ser un método instrumental que está basado con la atomización del analito, ya que se llega a utilizar comúnmente en lo que es un nebulizador, un prequemador, o también llamado cámara de nebulización, para crear una niebla de las muestras y el quemador con forma de ranura que da, que esto brinda una llama con una longitud de un trayecto más largo. La niebla atómica se llega a dilatar por la excitación de los átomos del analito tras la exposición de energía de determinada longitud de onda emitida por ya sea la lámpara de cátodo hueco o también puede ser por una lámpara de descarga de electrones. Las muestras, como ya bien lo dije, fueron sue- las muestras de suero, orina, tejidos y hueso. Las muestras se llegaron a diluir con lo que fueron ácido, ese era un ácido triocinítrico, también en algunos casos fue concentrado, mientras que para los tejidos blandos se disolvieron en una solución de hidróxido de tetrametilamonio en agua. Para el suelo y orina se utilizaron curvas de calibración emparejadas con una matriz. Hablando un poco más de la atomización, se llevó a cabo con la pared de los tubos ya prescritos. Acá tenemos también que para las muestras se llegaron a ser tomadas con pacientes de diálisis, algunos con función renal normal. También para las muestras óseas se obtuvieron de biopsias. También tenemos lo que fueron para las muestras del desarrollo en orina, fueron de muestras en seres humanos que estaban normales. También para los tejidos se tuvo que muestreo, pero esto fue muestreo de tejidos blandos de ratas. Hablando un poco más detalladamente de los resultados, encontramos aquí primeramente la determinación de lo que tenemos es un cuadro donde nos proporciona lo que sería la descripción general de los parámetros del instrumento, donde encontramos la temperatura, la rampa y la esfera que se tuvo. También como segundo resultado tenemos lo que fue la influencia de elección del tubo de grafito con una señal de atomización de estroncio, donde tenemos que la vista de la forma no lineal del pico, incluso cuando los tubos de grafito fueron revestidos pirolíticamente, se prefirieron con una medición de absorbancia integrada. Esto también nos lleva a tener los resultados de la figura 2 y la figura 3,
donde la figura 12 representa la curva de atomización típicamente en presencia de tubos de grafito recubiertos periódicamente, con una muestra de estroncio donde se tuvieron temperaturas mayores a 1500 grados centígrados. Mientras también acá en este mismo gráfico encontramos una meseta de absorbancia máxima que se llegó a alcanzar con lo que fueron temperaturas de atomización mayores de 2200 grados centígrados. En el gráfico número 3 encontramos el flujo de gas interno. Él tuvo como influencia importante con la sensibilidad. Para la figura 4 tenemos la representación de lo que fue el flujo de gas, esto internamente, con una influencia importante en lo que fue la sensibilidad. Las curvas de calibración fueron lineales hasta una concentración de estroncio de lo que fue de 200 microgramos por litro, siempre que se usaron el ancho de una rendija de 0,2 nanómetros. Aquí también la concentración de estroncio fue de aproximadamente 200 microgramos por litro, donde esto correspondía a un aproximado de 2,5 de absorbancia. En el último resultado, encontramos lo que fue una comparación de las pendientes tanto de suero, orina, líquido de digestión ósea y curvas de calibración emparejadas con líquidos de solubilización de tejidos frente a las curvas de calibración acuosas. Aquí encontramos los resultados donde se presentan las curvas de calibración preparadas con lo que fueron matrices biológicas en el estudio, la comparación de calibraciones acuosas y también el análisis en diferentes intervalos de confianza. Lo siento por la distorsión de los gráficos, pero así lo presenta el artículo. Podemos decir que también es mediante el análisis de intervalos de confianza, acá tenemos una diferencia entre lo que fueron las pendientes de digestión lineal. ¿Por qué? Porque acá se indicó una diferencia significativa entre lo que fueron las pendientes de la curva de adición estándar y también estas estaban emparejadas con el humor acuoso y la orina. Para concluir con el método de Zimmermann, podemos decir que se presentaron los métodos muy precisos y exactos. Esos fueron fácilmente aplicables con el uso rutinario como para investigaciones que, valga la redundancia, vienen siendo de una investigación. Eso nos llegó a permitir lo que fueron estudiar el metabolismo del elemento del paciente, que fueron, el elemento era estroncio, donde la insuficiencia se tenía una insuficiencia renal crónica, arrojando a la luz sobre la asociación de lo que se observó entre el aumento en lo que serían las concentraciones del estroncio óseo y el desarrollo de lo que fueron osteomalacia en ciertos individuos. Acá podemos encontrar las referencias bibliográficas del artículo científico y esto sería todo. Muchas gracias.